La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un sutil directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena que nos escuchan por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Queremos anunciarles que vamos a presentar el programa Controversia de este 12 de agosto con una circunstancia. Lo grabamos horas antes del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Por tanto, hablamos de un tema importante, como es la crisis institucional que vive el Ecuador, cómo ofrecer certezas y seguridades en un país en medio de inseguridades, más allá de las elecciones del domingo 20 de agosto próximo, y dar salidas a la crisis no solo nacional, sino regional. Invitamos al doctor Fabián Corral, jurista y académico, y al doctor Benjamín Ortiz, ex ministro de Estado y comunicador. Condenamos este hecho execrable, el asesinato de Fernando Villavicencio, y para que no se saque de contexto, vamos a presentar el programa, como les señalaba, que grabamos horas antes del asesinato de Fernando Villavicencio, con los doctores Fabián Corral y Benjamín Ortiz. Muy buen día. Hoy queremos dedicar a un análisis de un tema de fondo estructural, lo que sucede en la República del Ecuador. ¿Cómo enfrentar la crisis institucional, ofrecer certezas, seguridades, más allá de unas elecciones coyunturales como serán la del domingo 20 de agosto próximo, y dar salidas a la crisis no solo nacional, sino regional? Precisamente las elecciones que este domingo 20 de agosto generan incertidumbre en medio de la crisis generalizada que impide vivir en una plena democracia debido a la falta de un cabal funcionamiento de las instituciones, hoy asediadas por la delincuencia y otras tomadas por quienes les hacen el juego. A propósito de este programa, revisábamos documentos históricos, como este año, 2023, presentara el doctor Fabián Corral con el también artículo de Benjamín Ortiz, El centenario de Pichincha, reflexiones sobre una república. Es decir, queremos ir al tema de fondo estructural. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Hay democracia? ¿Hay institucionalidad? ¿Cómo está funcionando el Ecuador? Bienvenido a nuestros invitados, el doctor Fabián Corral, reconocido jurista y académico, y el doctor Benjamín Ortiz, también un reconocido comunicador, ex ministro de Estado. Doctor Fabián Corral, ¿cómo enfrentar esta crisis institucional sin norte, sin rumbo? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Benjamín. Buenos días a las personas que estén atendiendo este programa. Mire, Benjamín, yo creo que Benjamín y Miguel, yo creo que es un asunto de sentido común político y de honestidad política, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que debemos aceptar que la república como concepto y como realidad también están en una profunda crisis. No se trata solamente del sistema democrático, con todos los vicios que tiene, sino la estructura misma de la república. Es decir, ¿tenemos república al cabo de 200 años o no tenemos república? Yo le digo con toda sinceridad a Miguel y a los señores cuando escuchas que me temo que no tenemos república. Más aún, yo diría que
al cabo de 200 años no hemos sido capaces de construir una república, sino una especie de remedio, de simulación que a algunos les tranquiliza las conciencias y a otros les sirve para, obviamente, para medrar o para catapultar sus carreras políticas. Pero una república con ciudadanía consciente, con pueblo identificado con estos grandes conceptos, con ética pública constante, no tenemos en el Ecuador. De modo que lo primero que habría que hacer, en mi opinión, es reconocer esta profunda debilidad moral que tiene el país. Una debilidad que no se soluciona con elecciones. Esto es una cosa absolutamente coyuntural de las elecciones. Repetiremos elecciones en el año 2025 y después, pero si no nos planteamos con toda franqueza y honradez que debemos hacer lo posible por considerar lo que es una república y además por admitir que no tenemos en realidad instituciones. Las instituciones se han vuelto una especie de, yo diría, simplemente de nominación, una especie de palabra vacía, porque instituciones son estructuras generadas unas por la sociedad y otras generadas desde la política, pero que sirven para relacionar a los individuos con el Estado y para que el Estado cumpla sus obligaciones, con un alto sentido de previsibilidad en la conducta. Esas instituciones en el Ecuador yo me temo que no existen. Instituciones que van desde el asunto de la vigencia de la ley, por supuesto la seguridad jurídica, por supuesto la seguridad personal y por supuesto la responsabilidad pública, porque todo eso tiene que ver con las instituciones democráticas. De modo que el asunto es, yo diría, muy serio, porque estamos viviendo una crisis generalizada de la democracia liberal representativa, estamos viviendo una crisis de la confianza pública en el poder, estamos viviendo una crisis del Estado de Derecho mismo, y lo que no tenemos son orientaciones fundamentales de cómo plantear este asunto, y no tenemos compromisos esenciales de reconocer que así son las cosas. Esa es una apreciación general que le podría dar en este momento, Miguel. Muchas gracias por la invitación, además. Doctor Fabián Corral, ¿en qué momento perdimos o no tuvimos un Estado de Derecho? Porque hoy desde el 2008 tenemos una constitución de derechos y no Estado de Derecho. Bueno, la construcción del Estado de Derecho es una tarea de todos los días. El concepto mismo lo que significa es que se viviría supuestamente en un Estado en el cual todos los poderes de todos los ciudadanos estén sometidos al derecho, sometidos a la norma. Ese es el Estado de Derecho. Pero desde que en la Constituyente de Montecristi en el 2008 se inventaron, tomando de doctrinas neoconstitucionalistas interesadas, el concepto de el Estado de Derechos, pues lo que hicimos es derogar el concepto de Estado de Derecho, que no está más en la Constitución, y se incurrió en algo absolutamente grave. Se expropiaron los derechos individuales que son parte del patrimonio moral de las personas y por supuesto jurídico, y se les atribuyó a esos derechos, se les asignó o se les condujo a que sean un elemento del Estado. Lo que tenemos en este momento es un Estado que como una de sus características fundamentales son los derechos individuales. Esto quiere decir que nos expropiaron los derechos y le asignaron los derechos al Estado. Es una perversión fundamental que tiene la Constitución y deberíamos también replantear este tema porque los derechos fundamentales, los derechos humanos, los derechos esenciales no pueden ser jamás patrimonio del Estado. El Estado está para servir a los ciudadanos y para proteger esos derechos. Acá tenemos una inversión conceptual y práctica que ciertamente es muy grave. Esto lo único que ha hecho es empeorar las condiciones que el Estado ecuatoriano ya venía presentando desde hace mucho tiempo, por la presencia del populismo, por la falta de identificación y de compromiso con las élites, por falta de comprensión de lo que es el país, de lo que es el país. Eso no tenemos comprensión. Simplemente el país también se ha vuelto una especie de palabra. Tenemos un gran país. Trabajemos por ese país. Yo diría,
un país que recién en el año 1998 acabó de tener piel completa, gracias a la decisión que adoptó el presidente Mahuad en aquella época. Pero siempre hemos estado en este devaneo de qué somos, de cómo somos, de si tenemos identidad, si no tenemos identidad. Pues ese es el trabajo fundamental que tenemos que hacer, más allá de los temas de coyuntura política que nos viven, digamos, frecuentemente agobiando, como está ocurriendo en este momento, Miguel. Bienvenido al doctor Benjamín Ortiz. Doctor Ortiz, ¿cómo enfrentar este momento que vivimos en el Ecuador, esta crisis institucional? ¿Cómo ofrecer certezas, seguridades, más allá de la coyuntura electoral de este domingo 20 de agosto? Gracias, Miguel, por la invitación. Un gusto compartir este programa con Fabián, una persona a quien yo respeto en lo personal, en lo intelectual. Él presenta un panorama, digamos, absolutamente deprimente y con muchas razones respecto a la situación institucional del país. Habría que reconocer que nunca hemos sido una democracia perfecta, ni siquiera en vías de perfección. Las instituciones que hemos adoptado como república desde los comienzos mismos de la nación siempre han estado atravesadas de una serie de factores negativos. Pero lo que deberíamos examinar ahora, y yo me propongo señalar algunos hechos, es el contexto en el que se va dando esta crisis tan profunda en la que vive el país. Yo creo que esto es un tema que viene aproximadamente desde hace 20 años y que está enmarcado en una realidad que está constituida por el narcotráfico, que es el mayor negocio que existe actualmente en el mundo. La penetración del cartel de Sinaloa en el Ecuador, que se da poco después del año 2000, unida a la pacificación de Colombia, que provoca el desplazamiento de las FARC hacia territorios que van más allá de Colombia. Las FARC, ¿qué han sido? ¿Qué fueron? Comenzaron con un movimiento político con el cual se puede o no estar de acuerdo en cuanto a sus propósitos, ideales y métodos, pero en lo que deviene es envolverse en un escudo del narcotráfico. Cuando se hablaba del proceso de paz en Colombia, se mencionaba aquí también la preocupación de algunos ecuatorianos de qué va a pasar con esa gente que ha vivido en un ámbito de violencia y ahora de relación con el narcotráfico cuando se dé esa paz. Nunca se ha dado la paz completa en Colombia, pero sí ha habido un desplazamiento de las FARC en interesarse por el Ecuador. Para ser concreto, nosotros sabemos que las FARC buscaron contactos políticos con Rafael Correa porque necesitaban relacionarse con el poder político, lo habían hecho en Colombia, lo han hecho en otros lugares, buscaron en el Ecuador. Esto de ninguna manera es una acusación gratuita, ni mucho menos. Los mismos voceros de las FARC expresamente han señalado este elemento. Ahora bien, en el Ecuador, esta constitución del 2008, a la que se refería precisamente Fabián, trae un descalabro institucional en el Ecuador. Elementos de ese descalabro. La ciudadanía universal. La ciudadanía universal abrió las puertas del Ecuador no a los ciudadanos de todo el mundo que tienen derecho a moverse sin fronteras, sin cortapisas, sin persecuciones, no. Aquí se instalaron poderosas mafias, mafias chinas, mafias albanesas, mafias africanas, y fue tal la avalancha que al mismo gobierno que generosamente les abrió las puertas a estos grupos, sobre pretexto, ya digo, de la ciudadanía universal, en un momento dado se vio en la necesidad de establecer las visas para entrar en el Ecuador. Pero ya era muy tarde. Hubo incluso una alerta internacional sobre la instalación de estos carteles en el Ecuador. Esta remoción institucional que nos crea instituciones tan falsificadas
como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Digo falsificadas porque sus mismos autores, que supuestamente inventaban un órgano para elegir a las autoridades de control supuestamente sin influencia política, queriendo que no tenga influencia política, en esta última campaña les pusieron marco y nombre a sus candidatos como candidatos de un partido político tolerado absolutamente por el tribunal o por el Consejo Electoral. Entonces, este deterioro de las instituciones, estas mentiras monumentales que se le ha dado al país, que se ha entregado al país, la penetración de la droga, entonces es desastroso. ¿Qué otros elementos para señalar un par de hitos más de lo que ha supuesto este deterioro del país? El bombardeo de Angostura, en este campamento instalado en el Ecuador de las FARC, un campamento de dimensiones notables, un centro de turismo revolucionario, porque allá incluso fueron visitantes y víctimas cuando ocurrió el bombardeo, por ejemplo, de un grupo de mexicanos que estaban en un congreso aquí supuestamente de izquierda. Entonces, se produce el bombardeo de Angostura. El gobierno de la época, Correa, siente un profundo resentimiento respecto a la inteligencia militar y policial, y de ahí que desarma todo este sistema que ya estaba parcialmente desarmado y concentra sus esfuerzos de inteligencia y observación en políticos y periodistas antes que en el mismo narcotráfico. Ahí hubo en esa época la captura de un célebre capitán Telmo Castro, a quien el mismo Chapo Guzmán reconoció como un colaborador del cartel de Sinaloa. Pero en el Ecuador no vimos en la época ninguna investigación sobre la red de este ciudadano. Luego el 30S, que de reclamo policial se convierte en un conflicto del gobierno con la policía, desarma a la policía. Entonces, yo diría que el Ecuador ha vivido en estos años una serie de hechos externos. El narcotráfico es un fenómeno mundial, e internos, que nuestra institucionalidad se ha roto, se ha deteriorado, de tal manera que el país que hoy tenemos, a veces no podemos reconocerlo. ¿Cómo podemos ser más violentos que México? ¿Cómo podemos tener este descalabro institucional? ¿Cómo podemos tener jueces que devuelven a la policía a los policías sacados por corrupción, sobre pretexto de protección de sus derechos laborales? Entonces, mal andamos, pero yo sí quisiera dejar un espacio de pesimismo y que más adelante, de optimismo, y alejarnos del pesimismo extremo, porque tenemos que recuperar nuestra sociedad. No nos podemos quedar simplemente en el diagnóstico del desastre. Doctor Fabián Corral, daría la impresión que existen dos países, el real de los ciudadanos que viven angustias y esperan soluciones a los problemas principales, inseguridad, bien citaba Benjamín Ortiz, esta penetración del narcotráfico, no de ahora, al menos las últimas 2 décadas, el desempleo, el acceso a la salud, a las medicinas, la educación de calidad, seguro social sostenible, y el de los políticos que viven de promesas y engaños de espaldas a la realidad. ¿Cómo asumir este desafío? A ver, yo coincido con los apuntes muy acertados que ha hecho Benjamín en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que en el Ecuador, y esto puede ser también una nota pesimista, pero creo que es evidente, en el Ecuador lo que tenemos es una democracia instrumental, es decir, una democracia funcional a los intereses de los partidos políticos, de los movimientos sociales y de todas aquellas personas que aspiran a gobernar este país, que son multitud. Aquí todo el mundo aspira a ser presidente, concejal, consejero, alcalde, etc. Entonces, la democracia se ha convertido en una herramienta al servicio de estos personajes y grupos, y obviamente sin conciencia alguna de que la democracia no es eso. Eso es una falsificación de la democracia,
Creo que este concepto de democracia instrumental, herramienta de carreras políticas, es evidente en el caso de las actuales elecciones o campaña electoral que estamos viviendo. ¿Cómo es posible que tengamos en tan corto tiempo 8 candidatos a la presidencia de la República y tenemos, no sé, cientos de candidatos a asambleístas? Aquí todo el mundo aspira a un plan, a un proyecto personal. De otra manera no se puede entender como personas, señores respetables serán y señoras también, pero que saben que no tienen ninguna posibilidad de tener éxito en el evento electoral. Sin embargo, están haciendo campaña. ¿Qué están haciendo? Haciendo una carrera política en uso de la democracia. La carrera política se hace de otro modo. Se hace primero formándose, creando opinión, trabajando. Pero si directamente vamos a crear un evento que se llama democrático, que no es democrático, que sirve para los propios intereses de cada individuo, de cada grupo o lo que fuese, mire, estamos en una situación extremadamente complicada. Entonces hay que admitir, a pesar de que puede sonar pesimista, que esa es la realidad. En realidad también algo que apuntaba Benjamín, el hecho del recurso plebiscitario que tenemos en el Ecuador. Como los mecanismos políticos o institucionales son insuficientes, o como los intereses de los líderes políticos no calzan con las instituciones del país, simplemente acudimos con mucha frecuencia al tema plebiscitario y convocamos a consultas populares. ¿Cuál es el resultado? Y voy a poner el ejemplo de la Constitución de Montecristi. ¿Cómo se forjó la convocatoria a esta consulta popular? Violando todo el Estado de Derecho que estuvo vigente en aquella época. No es que había ausencia de Estado de Derecho. Había Estado de Derecho, sin embargo, se inventaron que había que refundar la República. La República, mal o bien, con los graves defectos que he señalado yo, estuvo fundada. Pues aquí, una cantidad de gente, inclusive académicos, universitarios, profesionales, periodistas, se convencieron de que había que fundar o refundar el Ecuador. ¿Qué se hizo para aquello? Convocar a un plebiscito. En ese plebiscito, ¿qué ocurrió? Que se presentó a la decisión de la población un documento farragoso, mal escrito, con textos que pueden llamarse hasta poéticos, pero que no son textos jurídicos, y con un concepto de neoconstitucionalismo que derogaba el Estado de Derecho para que la gente resuelva sobre aquello. ¿Qué es lo que resolvió la gente? El 99% de la gente aceptó la propuesta del entonces presidente Correa. Yo creo que ahí hay un problema gravísimo de ética pública, porque sabemos todos que quienes votaron por esa Constitución, incluso gente ilustrada, no leyeron la Constitución. Yo cuando estaba en la universidad y en algunos colegios profesionales siempre preguntaba, a ver, ¿cuántos leyeron el proyecto de Constitución? En el Ecuador habrán leído 20 personas, 30 personas, y sin embargo recibió ese proyecto, todos los enormes defectos que tiene, recibió ese proyecto el aval del pueblo ecuatoriano. Hay un hecho de ética política que hay que revisar, como los demás convocatorias o plebiscitos que se hacen acá. Como alguien decía, en este sistema plebiscitario al que el Ecuador acude cada vez más, con más frecuencia, el que sabe es el que pregunta, y el que no sabe es el que contesta. Y eso es lo que pasa acá. Eso pasa también con estas convocatorias de plebiscito. Eso significa que estamos reconociendo o estamos induciendo la conducta de la gente a que vote por falsedades, por equívocos. Y eso es lo que ocurrió en el Ecuador en el año 2008, ¿cierto? La gente votó. Y votaron por la ciudadanía universal. Y votaron por el Estado de Derechos y Justicia. Votaron por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Votaron por el hiperpresidencialismo. Votaron por limitar la inversión extranjera. Votaron, es decir, por una cantidad de disparates en un acto de enorme irresponsabilidad política, al que se acude cada vez más.
Si se pregunta al pueblo, yo me pregunto, entonces el pueblo, ¿quién es el pueblo? ¿Cómo es el pueblo? Yo sí tengo dudas respecto de eso, aunque parezca pesimismo, pero sí tenemos que plantearnos aquellas cosas de fondo. En el Ecuador vivimos eludiendo los temas de fondo, por interés, por falta de tiempo, por cobardía o por ignorancia, pero vivimos eludiendo los temas de fondo. Y los temas de fondo es admitir que el Ecuador está atravesando un momento extremadamente complejo. Me refiero a los temas a los que atinadamente apuntó Benjamín, extremadamente complejo. El Ecuador está cada vez en una situación más débil, más deteriorada, más grave. Era de esperarse hacia el año 2000 que una vez resuelto el tema de la frontera con el Perú, una vez adoptada una resolución heroica pero oportuna como fue la dolarización, el Ecuador podía enrumbarse con esos elementos para tener una vida mejor, y resulta que no. Porque además influye en este tema, y no me voy a detener en este asunto, por supuesto, el asunto ideológico regional. Tema de Venezuela, socialismo del siglo XXI, es decir, todo lo que viene ocurriendo y que concuerda o que configura una situación extremadamente grave si a eso le sumamos el asunto del narcotráfico, de la violencia derivada del narcotráfico, de la otra violencia, y yo les diría sobre todo de un asunto que no es muy evidente decirlo, pero sí existe en la sociedad. La sociedad ecuatoriana se ha habituado a lo imposible y hemos legitimado o hemos dado, digamos, sentido de normalidad a lo más anormal. Hemos perdido las sensibilidades, hemos perdido la capacidad de asombrarnos, ya no nos llama la atención casi nada. Si tenemos una sociedad de esa índole, porque la violencia es recurrente, porque la gente está ocupada en sobrevivir, pero si tenemos una sociedad insensible y que está ocupada únicamente en este momento de ver el tema del debate electoral, las cosas, me parece a mí, que se van necesariamente complicando. Esa es un poco la apreciación que podría hacer en este momento Miguel. Doctor Corral, ¿y cuánto incide lo que bien señalaba Benjamín Ortiz, esta penetración del narcotráfico que carcome a la sociedad? Que esto se ha convertido en un factor político determinante, no solamente delincuencial, porque todas las conductas políticas tienen que estar atendiendo a este fenómeno, por supuesto, que es un fenómeno que viene de México, que viene de Colombia, que viene de una serie de aspectos externos. Es un tema que hay que enfrentar, pero hay también que, como planteaba Benjamín, hay que saber un poco los orígenes, fijarse un poco en la historia. Yo creo que esto tiene que ver con el asunto de la paz de Colombia, una paz, en mi opinión, incompleta. Esa paz no terminó desarmando a los grupos guerrilleros, narcotraficantes que existían en ese momento en Colombia. Un poco la premura, la prisa o los conceptos bajo los cuales el presidente Santos tomó decisiones dejaron inconcluso el asunto, dejaron latente el problema. Y ese problema latente es el que ahora estamos de alguna manera asumiendo los ecuatorianos, ¿cierto? Entonces también eso hay que verle con un poco una apreciación un poco crítica de dónde nos viene. Porque el Ecuador es un país que está, yo diría, encerrado entre dos fuerzas enormes de esta naturaleza delincuencial, el tema colombiano y el tema peruano. Y además está el Ecuador confundido desde el punto de vista ideológico, porque aquí hay la influencia de toda esta corriente del socialismo del siglo XXI que nos termina confundiendo. Fíjese la confusión que de alguna manera está en la misma Constitución del año 2008. El tema de la ciudadanía universal, como decía Benjamín, todos esos elementos configuran una situación de enorme confusión actual. Yo diría de temor persistente de la gente y temor ciertamente justificado. Porque, ¿qué hacemos si vemos que todos los días tenemos eventos dramáticos que ya ni siquiera nos conmueven? Secuestros, crímenes de todo tipo. Nos plantean en este momento, Benjamín
y Miguel, un Ecuador, yo diría, irreconocible. Hay que, de alguna manera, darle tiempo al pensamiento, a la reflexión, con el propósito de que las decisiones que se adopten o se sugieran, o la opinión pública que se genere, no sea equívoca, que reconozca esta realidad tan difícil, tan dolorosa, y que plantee las soluciones en atención a semejante realidad. Efectivamente, eso es lo que está pasando, y lo que ha dicho Benjamín es exactamente lo que ocurre, y son algunos de los factores que explican el agravamiento de la crisis institucional del Ecuador, que ya venía. Esto viene desde hace mucho tiempo, pero con la concurrencia de todos estos factores, la internacionalización del delito, la falta de credibilidad de la gente, inclusive con la influencia sobre los jóvenes de los elementos tecnológicos, que ahora obviamente comunican lo bueno y lo malo con la mayor facilidad y sin ningún factor de control o de conciencia por parte de las familias. Esa es la verdad. Doctor Benjamín Ortiz, ¿cuánto incide lo que señala el doctor Fabián Corral, esta influencia regional con evidentes dictaduras como la de Nicaragua, la de Venezuela? ¿Cuánto incide este socialismo del siglo XXI que evidentemente ha fracasado en la región? El socialismo del siglo XXI que apareció, Miguel y Fabián, con alguna fuerza a finales del siglo pasado, o sea, hace aproximadamente 25 años, coincidió con una era de prosperidad económica porque fue el momento de gran crecimiento de China y de enorme demanda de productos básicos, de materias primas. Entonces, este crecimiento económico fue, digamos, lo que arropó a este socialismo y a sus tesis extravagantes y creó un poder muy grande en esos gobiernos, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Ecuador, el gobierno de Bolivia, si quiere el de Nicaragua y otros sesgos, también Brasil, y creó una imagen, un espejismo de prosperidad. Estos gobiernos, digamos, finalmente fracasaron, algunos se derrumbaron de la manera más escandalosa, como es el gobierno de Venezuela, que nos ha entregado, digamos, el chavismo y sus sucesores nos han entregado millones de ciudadanos desvalidos que llegan a nuestros países. Sí, algunos de ellos contribuyen y colaboran y es gente valiosa y es gente buena, pero también hay gente desesperada dispuesta a ir al delito y también hay delincuentes que expresamente fueron sacados de las cárceles según varios testimonios y repartidos por nuestros países. Entonces, esta circunstancia tan excepcional de unir el socialismo del siglo XXI y sus tesis, digamos, de gobiernos duros, de gobiernos autoritarios, de gobiernos de quiebra institucional, unir a una prosperidad, nos deja frente a una situación muy compleja porque la gente, la ciudadanía, difícilmente puede, digamos, concebir que épocas en las que hubo alguna holgura económica, algún crecimiento económico, hayan sido épocas malas. Entonces, detrás de este espejismo económico que ya se acabó, se esconde realmente una gran ruptura institucional. Cierto es que nuestros países, y el Ecuador en particular, nunca fue una democracia muy perfecta, tanto es que había una tendencia, digamos, a buscar presidentes o líderes duros, porque cuando la ley es débil, entonces lo que queda es recurrir al hombre fuerte, al dirigente, digamos, que gobierna con gran dureza y con gran firmeza. Si no, examinemos precisamente a quién más se rinde homenaje y recuerdo, es a ese tipo de personas. Pero digamos
¿Qué hacer frente a lo que estamos viviendo en nuestro país? ¿Por dónde comenzar? Creo que hay una enorme reserva moral, pero esa reserva moral de más gente buena que gente mala, por supuesto, necesita una conducción y un liderazgo, y en eso hay un enorme vacío en el país y una situación realmente amenazante para el futuro. Vacío porque escasamente aparecen, digamos, quienes puedan crecer dentro de una política que realmente lleve al ejercicio del poder a personas con ética, con capacidad, que sean capaces de obtener el respaldo de la gente. Ahora más bien hay una ausencia, una distancia que pone la juventud más preparada del país respecto a su propio país. Si nosotros hablamos con universitarios graduados y hablamos con personas que deberían estar dispuestas a lanzarse para darle impulso al país, muchos de ellos nos dicen que quieren irse al exterior, que quieren estudiar afuera y quedarse a vivir afuera. Y mientras los que tienen el privilegio de la educación y a veces también de la economía quieren emigrar del país, los más pobres se van caminando, se cruzan el Darién, van caminando por Centroamérica, se suben a esos trenes mexicanos tratando de llegar a los Estados Unidos. Es una situación muy difícil. Pero claro, hay que esperar que también en las generaciones actuales que les toca asumir la responsabilidad de país, haya nuevos líderes que tengan la convicción y la capacidad para sacar el país adelante, que tengan la capacidad para luchar eficientemente contra la corrupción, que no es solo la denuncia, sino rearmar la estructura del Estado que está penetrada terriblemente por la corrupción que ha llegado a jueces, que ha llegado a policías, que ha llegado a militares. ¿Qué es lo que buscan las mafias, por ejemplo, cuando están atacando a alcaldes, cuando están atacando a municipios? Seguramente quieren controlar esos municipios. ¿Y por qué controlar esos municipios? Porque a través de los municipios se hace obra pública, y si esa obra pública logra ser controlada por empresas de la mafia o vinculadas de la mafia, se convierten también en grandes lavaderos de dinero sucio. Entonces, estamos acosados por muchos lados. ¿Qué tiene que hacer? Hay instituciones que en el país tienen que fortalecerse, como la UAFE, que es esta unidad de análisis financiero y económico. No tenemos noticias, claro que deben ser reservadas las investigaciones, pero hay que seguir la ruta del dinero. Aquí hay mucho dinero sucio. Hay mucho dinero, digamos, que no sabemos cuáles son los caminos por donde se va. Repito, necesitaríamos un gobierno honesto y eficiente. En el otro ámbito, en el barrio, digamos, en el ámbito del barrial y de las comunidades, creo que formas de recuperar o de cuidar el país es fortalecer las comunidades barriales. O sea, no podemos esperar de un Estado que está tan débil y de una estructura de autoridad, digamos, que tiene tantos reparos. No podemos esperar que nos arreglen la situación. Yo creo que cada comunidad tiene que esforzarse, y de hecho hay muchas que se están esforzando, cuidando su seguridad, cuidando su trabajo, cuidando a sus niños. Entonces, el país como que tiene que reaccionar desde arriba y desde abajo. ¿En qué sentido desde arriba? Convenciendo a los jóvenes que se preocupen por su país, que los que más saben intervengan en los temas nacionales, que se lancen a la política, que busquen el poder no para disfrutarlo, ni para sacar ventajas de la economía pública, sino para componer esta sociedad. Y mientras tanto, desde la base, creo que el desarrollo de un espíritu comunitario, digamos, más intenso, es muy importante. Entre tanto, al gobierno que se elija ahora, próximamente, le toca fundamentalmente la labor, digamos, de ir trabajando por la limpieza de las instituciones,
por conseguir, digamos, que esas instituciones estén lo menos contaminadas, porque esta desinfección, digamos, de la corrupción y del narcotráfico va a ser muy difícil, es muy difícil, pero no hay que perder la esperanza. Doctor Fabián Corral, a propósito de lo que dice el doctor Benjamín Ortiz, ¿cómo sembrar esperanza en los jóvenes porque el Ecuador tenga un futuro promisorio? Pero yo creo que hay un papel muy importante en el tema de educación. Educación, educación y educación, decía. Pero yo quisiera referirme, por ejemplo, al tema del papel de la universidad. Creo que la universidad puede hacer un papel muy valioso y trascendental en el proceso de formación política de la gente. No quiero con esto decir la decisión de adoptar una determinada línea, sino crear pensamiento político para que la gente tenga las herramientas necesarias para optar por una determinada ideología de izquierda, de centro, de derecha, pero con los elementos de juicio actuales. Creo que eso es un papel importantísimo que le corresponde a la universidad. Siento que la universidad está ausente del debate nacional. Eso no ocurría antes, ahora ocurre, habrá una serie de razones y de problemas que creo que hay que atender, ¿no es cierto? Pero claro, el tema es cómo convencer a los jóvenes desde los 15 años, porque ahora son gente absolutamente informada, que está hiperinformada, pero que no tiene necesariamente conceptos claros, porque la información puede también intoxicar o desviar la atención. ¿Cómo convencerles de que participen en un tema que se ha ido deteriorando gravemente, que ahora es mala palabra? Para muchos jóvenes la política es mala palabra. Y si van a votar es porque necesitan tener el certificado de votación, pero nada más, porque se ha ido perdiendo la fe en la política. Porque hemos visto que la política se ha convertido en un espectáculo, un show, ¿cierto? En el que hay unos cuantos actores, unos cuantos mecanismos de inducción de la conducta, donde están las encuestas, los sondeos, la propaganda y todo lo demás. Y eso de alguna manera la gente joven sí percibe y tiene clarísimo el concepto y clarísima y profunda la decepción. Lo que busca mucha gente joven que tiene posibilidades, que estudien y se fueran del país. Y los que no tienen posibilidades también, esto es dramático, es irse a pie, como dice la gente del campo. Se fue a pie. Y efectivamente hay gente que va, parte a pie, parte andando, parte en bus, parte, en fin, y se van por México. El tema migratorio es un problema esencial que en el Ecuador no creo que sea analizado suficientemente. Primero porque el Ecuador está recibiendo masas de migrantes, el caso de los venezolanos. Y el Ecuador también está emitiendo al exterior masas de migrantes que se van en busca de otro destino y se van de cualquier forma que fuese. El tema migratorio, viéndolo desde una perspectiva, yo diría, mundial y regional, hay que atender por eso. Porque, por poner un ejemplo histórico, el Imperio Romano no se destruyó, no se acabó por la invasión de los bárbaros, como normalmente se cree o se dice, y la gente inmediatamente se imagina unos cuantos ejércitos de bárbaros atacando al Imperio Romano. No, el Imperio Romano cayó por una constante penetración de migrantes que venían del norte y que transformaron las instituciones romanas y liquidaron, si se quiere, la cultura romana. Y yo veo que está pasando algo así. ¿Cómo va a resistir los Estados Unidos este proceso migratorio tan potente? Y Europa, ese proceso migratorio tan potente. Somos parte de eso, porque mucha gente que está ahora buscando cómo irse a los Estados Unidos son ecuatorianos, desesperados porque quieren buscar una mejor oportunidad que aquí no somos capaces de entregarles, porque no hay seguridad personal, porque no hay seguridad jurídica y porque no han sido capaces las instituciones del Ecuador ni siquiera de hacer una reforma laboral sensata. A ese extremo hemos llegado, por el bloqueo político, por la consigna de ese egoísmo cerril que tenemos en la política ecuatoriana.
proyecto de ley, proyecto que se echa al cesto. Proyecto de ley, proyecto que se desnaturaliza. No somos capaces de un poquito de generosidad en el ámbito político. Pues, ¿cómo podemos lograr aquello? Yo diría, por lo pronto, apostando a la buena intención de los nuevos legisladores. Tengo un poco de dudas respecto de aquello, pero también con una actitud mucho más proactiva de la sociedad civil. Creo que la sociedad civil ha dejado de actuar en el Ecuador. Ha permitido que sea suplantada en una cantidad de actividades. Yo a veces me pregunto, y alguna vez escribí un artículo recientemente, decía, ¿y qué fue de la sociedad civil? La sociedad civil que somos todos nosotros. ¿Qué pasó con la sociedad civil? Esa es una tarea grande que corresponde hacer a todos y a los que tenemos la oportunidad de hacer opinión pública con mayor razón. La opinión pública, las universidades, las escuelas, los colegios, un poco, yo diría, ahí sí, utilizando términos deportivos, hay que ponerse la camiseta del Ecuador. Nos hemos olvidado de la camiseta del Ecuador y hemos visto, y esto es un tema evidente, las banderas del Ecuador han migrado a los estadios, ¿cierto? Ya no están en la política, están en los estadios. Entonces ahí hay un fenómeno que hay que rescatar. Esa gente que va al estadio es gente que tiene fe en algo, aunque sea en su equipo. Esa fe, ¿cómo le trasladamos a la política? Ahí está la pregunta. Yo diría con educación, con compromiso, con este tipo de apreciaciones respecto de lo que realmente está ocurriendo en el Ecuador. Porque del Ecuador nos ocupamos a veces solamente cuando hay elecciones. Hay un debate de cada candidato, en un minuto va a resumir cuál es su propuesta en el tema económico, en el tema ambiental o en el tema de seguridad. A mí me parece este tipo de debates me parece que son un poco burlescos, que con la mayor consideración para los que organizan. Pero ¿cómo es posible que no se tenga un debate frente a frente donde se le confronte al candidato y se le pida soluciones concretas para que no venda imagen o sonrisas, no venda paseos como se hacen en los barrios de las ciudades del Ecuador, sino que nos diga verdades? Es lo que estamos pidiendo, que diga verdades. Y esa es una tarea que sí le corresponde a la sociedad civil, que en muchos temas sí ha dejado o hemos dejado de lado y hemos permitido que se suplante por este tipo de eventos básicamente electorales. Doctor Fabián Corral, hemos hablado del tema de la República, de los jóvenes, de los políticos y las élites. ¿Cuál es el papel que cumplen en el país? Le pregunto, Miguel, ¿cuáles élites? ¿Tiene élites el Ecuador o grupos de presión? Que hay que comenzar haciendo esa distinción. Élites conductoras, dirigentes, responsables, que tengan un concepto de país como sí tuvo el Ecuador. Y nombres que podemos dar: Camilo Ponce, Galo Plaza, Andrés Córdoba, una cantidad de gente, de políticos que eran parte de una élite intelectual. Gijón y Camaño, una cantidad enorme de... ¿Qué se hicieron? Yo por eso me pregunto, ¿hay élites o hay grupos de presión? Que es distinto. Y en eso también la gente tiene mucha confusión. Una cosa es pertenecer a un grupo de presión que trabaje para buscar réditos económicos, políticos o sociales coyunturales sin concepto de país. Y otro concepto es el de la élite dirigente, la que crea conciencia, la que elabora conceptos, la que trabaja en la educación de la gente. Yo me temo que esas élites en Ecuador o se han escondido o no sé qué ha pasado, se han muerto. Doctor Benjamín Ortiz, ¿y el papel de la dirigencia de las élites en el Ecuador? A ver, creo que desde que apareció la televisión y desde que las cámaras pueden entrar a la vida pública y a la vida privada de la gente, este concepto de personaje se ha ido también diluyendo. De manera que si bien hay esta pérdida de valores que señalaba Fabián, también hay un mundo en el cual es muy difícil construir personajes o héroes, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa con las élites? Yo creo que las élites, si es que existen, están ocupadas en su ámbito de interés, porque precisamente al haberse perdido en mucho la noción de que vamos todos juntos a construir el país, entonces cada cual se va quedando en el ámbito de sus intereses particulares o personales. Por otro lado, yo sí quisiera señalar que al otro extremo de las élites o de las supuestas élites, en las bases, hay que poner mucho empeño en el tema de la nutrición-desnutrición. O sea, siempre creímos muchos que la educación era lo más importante y sigue siendo importante, porque los cambios de vida de una persona se dan, o de un grupo social, se dan cuando una generación no educada tiene una descendencia educada, y ahí se ven elementos de progreso, de mejora, en fin, de una vida más realizada. Pero al mismo tiempo se encuentra que muchas personas o muchos jóvenes y niños que tienen la oportunidad de la educación a veces no pueden aprovechar de esa educación porque tienen una debilidad esencial que viene de sus primeros años de desnutrición. Es una cosa dolorosa y dura de decirla, y no quiero que se entienda como un prejuicio respecto a la gente de nuestro propio país. Pero ahora este gobierno de alguna manera habló de la desnutrición infantil y ojalá haya hecho bastante, ojalá. Pero más allá de juzgar si hizo o no hizo, este es un tema central. Cuando un país tiene un 25 o 30% de población que no se ha nutrido adecuadamente, tiene una población que tiene debilidades, digamos, en sus capacidades de todo género, porque viene de esta situación terrible. Entonces, si vamos a pensar en un país mejor, ese país mejor tiene que ir construyéndose de una generación a otra. Y no solo debemos pensar en las élites, sino en el conjunto de la población. Una población que si recibe educación pueda aprovechar de la educación, que si tiene unas oportunidades de perfeccionamiento le sirvan para, digamos, alcanzar metas, alcanzar progresos personales y con ello contribuir a mejoras sociales. Hace un tiempo hablábamos de un grupo de jóvenes que precisamente viniendo de situaciones difíciles de sus familias habían alcanzado logros importantes. Y alguien me hacía la reflexión, mira, en ese grupo, por tales y cuales circunstancias, es un grupo de jóvenes que recibieron una buena alimentación. Entonces, nosotros, si bien tenemos fallas fuertes y grandes en lo institucional, en la organización social y más, tenemos debilidades muy grandes, digamos, en la base de la población. El tema de la salud, el tema del agua potable, el tema del alcantarillado. O sea, estos son elementos que tienen que construirse porque sin eso poco vamos a hacer, digamos, elaborando nosotros mismos nuestras formulaciones teóricas y más. Tenemos que lograr que nuestra población, que todos tengamos acceso a todos estos bienes básicos que después nos permiten construir nuestra actividad intelectual, nuestra actividad profesional, nuestra actividad de servicios. Entonces, pienso que si bien las élites tienen grandes responsabilidades, la base social tiene que ser atendida. Pero también hay que reconocer que vivimos en un contexto internacional muy complejo, que el Ecuador no es el único país que está en crisis y en crisis profunda. Miremos a Colombia, miremos al Perú, miremos, digamos, a Venezuela y a los otros países. Europa al borde de una guerra que puede convertirse en una guerra, al borde de una guerra mundial. Los Estados Unidos con
un presidente que denuncia toda la institucionalidad del país y que dice que hay fraude electoral contra toda evidencia. O sea, esos son también problemas inmensos, como que el mundo se descalabró últimamente, a lo que yo añadiría como factor de descalabro y que está presente seguramente en la mente de todos nosotros, el efecto pandemia. La pandemia dejó a la gente sin empleo, sin trabajo, empobreció más a los pobres, golpeó a la clase media. Entonces, esos factores externos de mafias, de narcotráfico, estos factores internos de debilidades sociales, la pandemia nos pone en retos muy grandes y problemas realmente gigantescos al frente, pero ojalá encontremos los seres humanos y los grupos humanos mejor formados que estén dispuestos a enfrentar esta situación para salir adelante. Doctor Fabián Corral, con este entorno, ¿qué se puede esperar de estas elecciones en coyuntura? ¿Alguna esperanza, alguna salida o vamos a lo mismo, a cumplir con el rigor de las urnas? Efectivamente, yo creo que es una elección inusual, por el mismo origen, nace este asunto de la muerte cruzada, un experimento que está haciendo el Ecuador en aplicación del artículo 148 de la misma Constitución, en que no hay pautas claras. Las únicas pautas claras es que hay una cantidad de gente interesada en ser presidente de la República y asambleísta. Eso es lo único claro que tenemos. Yo no veo más que eso. No veo claridad de pensamiento objetivo en las propuestas de ninguno de los candidatos. Todos tienen sus méritos, pero yo diría, no han planteado, por lo menos en mi opinión, una pregunta básica, que de alguna manera recoge lo que decía Benjamín. ¿Cómo creamos las condiciones necesarias para superar la coyuntura que está viviendo ahora el país? Eso parte por considerar primero que estamos en una situación internacional compleja, que eso es un país que está extraordinariamente complicado por los asuntos del narcotráfico, por la crisis institucional, por la pobreza, por la falta de oportunidades, etcétera, etcétera. Es decir, esas condiciones, ¿cómo se crean? Yo no escucho a ningún candidato ninguna propuesta concreta. He escuchado muchos discursos, ya no voy a escuchar más discursos. Soy escéptico del mecanismo electoral como está planteado en el Ecuador, y además hay que observar un tema que no calza con la propuesta que están planteando ninguno de los candidatos. A mí me da la impresión de que ellos van a gobernar 10 años. El asunto es que van a gobernar apenas un año. Si sabemos que ellos van a posesionarse, si no me equivoco, en diciembre de este año, y que tendrán un año más o menos, porque en el próximo inicio del 2025 ya tenemos elecciones y campaña política, es decir, prácticamente no van a tener tiempo sino para más o menos enterarse de cuáles son los puntos focales de la crisis, nada más. Entonces yo creo que hay que ser francos en este asunto. Yo no veo que ha habido esa franqueza por parte de los candidatos, porque seguimos además, a pesar de la profunda crisis que está atravesando el país, de la circunstancia política excepcional que se ha planteado ahora con el tema de la muerte cruzada, elecciones anticipadas y todo, pero la lógica electoral que yo veo es la misma que venimos manejando de la época en que fue candidato a la presidencia de la República el ingeniero Juárez Cordero o el señor Radalá Bucarán. Es la misma lógica. Yo soy bueno, el resto es malo. Yo digo la verdad, el resto está mintiendo. O sea, esa lógica yo no veo que se ha superado. No veo un personaje que nos plantee una nueva forma de entender la política. Estamos, yo diría, encapsulados en la misma política desde los años 70, desde los años 78, cuando vino el famoso retorno a la democracia. ¿Hemos progresado en pensamiento político? Yo creo que no. Ha habido esfuerzos que se han hecho a lo largo de estos años, pero en resumen, en lo que nos plantean ahora los candidatos, creo que hay unas regresiones conceptuales o novelerías conceptuales que no atacan al fondo de los problemas del país, que son gravísimos. El tema de la violencia, el tema de la inseguridad jurídica, el tema de la falta de inversión, el tema de yo diría, de la caducidad del concepto de ley en el Ecuador. Nada de eso
se enfrenta con la claridad con la que al menos yo esperaría. Yo soy un poquito escéptico de los resultados de las elecciones, porque además veo que probablemente la composición de la Asamblea va a ser más o menos lo mismo. Este sistema de bloqueos va a persistir y no creo que vamos a tener un progreso mayor en este año o año y medio que vamos a iniciar ahora después del 20 de agosto. Doctor Benjamín Ortiz, ¿qué expectativa, qué se puede esperar de estas elecciones en 20 de agosto próximo? Usted decía que hay que mantener de alguna manera optimismo para recuperar a la sociedad. ¿Se pudiera sembrar algo de eso en esta coyuntura? Bueno, hay candidatos mejores y peores. Ojalá la mayoría, digamos, en un acto de reflexión y no de pura emoción, aunque sabemos, no podemos ser ingenuos, que más que con la cabeza se vota con el estómago, pero se vienen tiempos complejos para el país en la parte económica, en la parte del fenómeno del niño, en la parte de la violencia. Nada de eso se va a solucionar en un año. No. Quizás se necesita una generación para ir, si es que vamos por el buen camino, solucionando, 15, 20 años. Pero al menos que se inicie en una línea apropiada, y en eso sí creo que hay unos que tienen más posibilidad de otros, sin que ninguno de ellos sea la llamada solución en el país. Entonces, esperar que haya al menos una selección de alguien que tenga mayor capacidad y mayor seriedad, porque si seguimos con las demagogias, si seguimos, digamos, con los votos, con la votación emocional, si incluso la causa tan noble y tan importante del ecologismo se vuelve tan extraña en nuestro país, o sea, ¿cómo puede ser que intentemos desmontar una operación petrolera eficiente y no pongamos la energía en perseguir a la minería ilegal y en denunciar a la minería ilegal que está tan vinculada al delito, al narcotráfico y a la destrucción de la naturaleza? Entonces, si es que el país tiene oportunidades en ciertos campos como la minería, ¿cómo la aprovechamos sin dañar el paisaje, sin dañar el agua? Pero no negarnos a que exista. Entonces, es como una especie de suicidio colectivo. Las fuentes de recursos que nos podrían permitir salir adelante son negadas como dañinas por un extremismo, digamos, por un fanatismo que se va por encima de todo y por una institucionalidad como la de últimamente ha demostrado la Corte Constitucional, en que acepta una pregunta que fue planteada cuando el Yasuní estaba intocado con un Yasuní en operación en una pequeña área, pero ya ahí esa operación cambia la situación. No puede aplicarse el pedido anterior a esta situación. Y así por el estilo, entonces, el país como que extraviado en su parte institucional y en su parte real. Pero, como dicen en los partidos de fútbol, que gane el mejor. A propósito de lo que señala Benjamín Ortiz, ¿qué piensa de estas dos consultas populares en defensa del medio ambiente y la biodiversidad en condiciones diferentes, efectivamente, cuando se planteó e incluso el Ecuador buscó ayuda internacional? Hoy se vuelve a hablar, se reemplaza con ayuda internacional. No funcionó eso. Finalmente se fue a la explotación petrolera en una pequeña parte del Yasuní y ahora tenemos estos resultados, doctor Corral. Sí, lo que pasa es que las cosas hay que plantear con oportunidad, con sentido de oportunidad. Si es una pregunta y el tema se planteó hace 10 años cuando las circunstancias eran distintas, no cabe plantear aquello ignorando las circunstancias. Eso me parece a mí que es un poco de lógica común. Entonces, obviamente detrás de esto hay un alto contenido de tipo ideológico. Lo que se trata es de atacar aquello. Creo que hay que tener sentido de oportunidad y creo que en ese sentido de oportunidad no tuvo la Corte Constitucional, como no ha tenido en otros temas, como por ejemplo en el asunto del acuerdo comercial con Costa Rica, en que se censuran 2 o 3 artículos del convenio y se le pone al Ecuador en la complicada tarea de tener que
ir a Costa Rica a decirle, vea, no me aprobó la Corte Constitucional, imagínense. Haciendo una interpretación, yo diría, absolutamente inapropiada, sin fundamento jurídico ni lógico del artículo 422 de la Constitución, forzando la interpretación. Como no encontraron razones para hacer una interpretación textual lógica, que es la que correspondía, hicieron una interpretación teleológica, es decir, los señores de la mayoría de la Corte Constitucional se remontaron a descubrir cuál habrá sido la intención de los asambleístas que redactaron ese artículo allá en el año 2008. Imagínense, a ese tipo de excesos estamos llegando. Y obviamente el Ecuador está ahora en un apretón, porque además no se ha considerado que el Ecuador es parte de la Convención de Viena. Y al ser parte de la Convención de Viena, el artículo 27 de la Convención dice que ningún Estado adherente o que forme parte de la Convención puede expedir o utilizar normas del derecho interno para desconocer un tratado convenio internacional. Se dirá que este convenio todavía no se está perfeccionando, pero está en proceso de formación. Entonces, el momento en que se ataca el proceso de formación de la voluntad del Estado soberano ecuatoriano, allí sí se está violando, se está poniendo en cuestión un estatuto tan importante como es de la Convención de Viena. Entonces, el Ecuador va a ser tan soberano, tan autónomo, como parecería que pretendemos ser, sin tener las herramientas para hacerlo, por cierto. Mi pregunta es, ¿qué hacemos como parte de la Convención de Viena? Lo lógico sería es que también nos recluyamos en las fronteras y dejemos de ser parte de la Convención de Viena. Todos esos temas plantean estas decisiones inoportunas, yo diría inconsistentes, de la Corte Constitucional. En este caso me refiero a la mayoría de la Corte Constitucional. Doctor Ortiz, en estas condiciones, ¿puede haber una expectativa de cambios en el Ecuador? Bueno, los cambios no van a ser inmediatos, Miguel, porque no hay el entorno, no hay la mayoría legislativa que pueda lograr sus cambios positivos, no habrá. Hay un periodo muy corto, hay líderes entre los nuevos, algunos realmente improvisados, sin antecedentes, porque la falta de partidos políticos impiden también la falta de carreras políticas. Antes, un candidato presidencial tenía un currículum vitae que decía fue concejal, fue ministro, después fue embajador dice dónde, después tal cosa, después fue alcalde, y entonces ahora quiere ser presidente, pero aquí del colegio a la presidencia. Entonces, así no hay como tener muchas esperanzas. Pero yo quisiera insistir en lo lamentable de la Corte, cómo la Corte califica la urgencia de decretos. Sí. La urgencia es un concepto del gobernante. Para un gobernante puede ser urgente la violencia, para otro puede ser urgente la educación, para otro puede ser urgente las relaciones internacionales, para otro puede ser urgente lo que fuere. La urgencia es atribución del gobernante y el daño que se hace es enorme, porque los próximos presidentes que manden decretos económicos urgentes a la Asamblea ya no los va a tratar como se han visto obligados a tratar para bien o para mal los decretos urgentes. Se han visto obligados. Lo primero que van a calificar es la urgencia y le devuelven, lleve su papelito porque no es urgente. Entonces, estas son verdaderas aberraciones jurídicas que yo no logro entender. Yo soy abogado, no he ejercido la profesión de abogado, no soy ni remotamente jurista, pero el sentido común me dice que la urgencia no puede calificar la Corte Constitucional. Lo que sí puede calificar es que sea económico, porque la ley dice económicos y dice, usted me manda un decreto que no es económico, hasta ahí podría llegar. Pero estas son distorsiones en que a uno le dejan desconcertado porque la primera Corte Constitucional emitió una serie de fallos que, sin ser perfectos, el país decía, tengo la esperanza de que la Corte Constitucional actúe, digamos, apropiadamente, jurídicamente, pero ahora nos encontramos con una Corte semipolítica, digamos que con lo del Yasuní,
con esto de los urgentes y con otros elementos que se podría seguir añadiendo, nos dejan más desvalidos que antes. Porque si no confiamos en el sistema judicial, no confiamos en la Corte Constitucional, ¿en quién confiamos? Doctor Corral, a propósito de esto, ¿daría la impresión de que un país con urgencias no tiene urgencias para la Corte Constitucional? Aquí hay un problema de fondo. El problema de fondo está en el artículo 148 de la Constitución de Montecristi. Ese artículo establece el problema de que deben ser decretos de urgencia económica y la redacción permite concluir una redacción imperfecta o interesada, por cierto, que esa urgencia estaría vinculada con la época de la vacancia legislativa. El problema es en la Constitución. Ahí está el problema. Ese es el problema. Parecería que eso no se tomó en consideración. Este artículo es un artículo primero postizo, porque corresponde a un sistema parlamentario y no a un sistema presidencialista. Se lo puso ahí. Y en los ajetreos de Montecristi resultó un artículo 148 que es sumamente complejo de interpretar. Y obviamente si una norma de derecho público presenta varios matices de interpretación, conduce a decisiones equívocas en cuanto a cómo debo entender ese texto. Y es lo que está haciendo la Corte. Eso es lo que está haciendo la Corte. Entonces hay un problema de fondo que parte de la redacción del artículo 148 de la Constitución. No sé a quién se le ocurrió este mecanismo para establecer un sistema de legislación condicionada o de iniciativa legislativa condicionada por parte del presidente de la República con este concepto de los decretos, leyes de urgencia económica. ¿Qué se puede entender por urgencia económica? Ahí está el equívoco del texto. El agradecimiento al doctor Fabián Corral, jurista y académico, al doctor Benjamín Ortiz, exministro de Estado y comunicador, por estas reflexiones de fondo sobre el país y su futuro. Ojalá reflexionamos en ese sentido sobre el presente y futuro del Ecuador. Muchas gracias al doctor Fabián Corral y al doctor Benjamín Ortiz. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos un feliz fin de semana y ojalá nos informemos bien, reflexionemos bien y ejerzamos un voto responsable en los comicios de este domingo 20 de agosto próximo. Muy buen día, felicidades. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.